Mil disculpas por las molestias técnicas. Ya estamos por fin, podemos comenzar el seminario, así que le damos la palabra a Ana. Buenos días, mi nombre es Ana Felt. Soy manager de Empower Women. Estoy con Cecilia, que es parte de nuestro equipo aquí en Nueva York. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual sobre empoderar a las mujeres. Cecilia. Bienvenidos nuevamente, gracias Ana. Este es el primer seminario virtual de una serie de 5, que vamos a tratar dos preguntas. ¿Piensas que las brechas de género son un problema global? ¿Y cómo estas brechas afectan a mi comunidad? En este seminario contamos con la presencia de Malena y Emanuel. Muchas gracias Malena y Emanuel por su tiempo y estar presentes en este primer seminario virtual de Empower Women. También queremos mencionar que esta serie de seminarios han sido posibles gracias a la colaboración conjunta con Rosario. Rosario es una de nuestras campeonas globales. A lo largo del tiempo de vida de Empower Women, hemos tenido alrededor de 250 campeones globales y Rosario es una de ellas. Mediante el programa de campeones globales, cada campeón y campeona tiene un proyecto que realizar y el proyecto de Rosario ha sido la implementación de esta serie de seminarios en conjunto con nosotros. Así que le damos la palabra a Rosario y antes de pasar a Rosario quisiera decir que si tienen alguna pregunta en relación al seminario, por favor la guarden para el final porque abriremos una sesión para preguntas y respuestas. Y también agradecerles por la participación en la mini encuesta que enviamos. Los resultados de la encuesta fueron que 64% se registró a la página de Empower Women, 3% todavía no se ha registrado, así que les aconsejamos que se registren, y 33% lo hará después de que terminen el seminario. Muy bien, Rosario, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Ana. Primero, agradecer a todas las personas que están aquí y a ONU Mujeres del Movimiento Global por el Empoderamiento Económico de la Mujer Empower Women por dar la posibilidad a que muchas mujeres y hombres puedan contribuir con el empoderamiento económico de las mujeres en todos los rincones del globo, y darles la bienvenida a este seminario virtual que lo que busca es introducir los conceptos de género, introducir también aquellos conceptos que nos ayudan a nosotros a entender la problemática que existe con el tema de género y las brechas, y cómo es que estas brechas de alguna manera impactan negativamente a nuestra sociedad y por qué es importante empoderar a las mujeres económicamente para que ellas sean un actor clave en el proceso de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible de cada una de sus comunidades, insertándolas en las economías locales. Muchas gracias a todos. Paso a la presentación de la primera expositora, la primera panelista. Su nombre es Malena Dimontis. Ella es nicaragüense, tiene una larga experiencia y respetada experiencia en América Latina y a nivel mundial como defensora de los derechos humanos de las mujeres después de los años 70. Es socióloga feminista, educadora, activista. Tiene un doctorado en educación por la Universidad de Massachusetts y fue galardonada por la beca por la paz del Instituto Banting de la Universidad de Harvard, Radcliffe. En Nicaragua participó activamente en el derrocamiento de la dictadura somocista con el Frente Sandinista. A principios de la década de 1980 ocupó una serie de puestos importantes en el gobierno, en el partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional y en organizaciones civiles. Además desempeñó altos cargos como funcionaria de los ministerios de Planificación y Educación, participando en la coordinación de la campaña nacional de alfabetización que fue galardonada por el Premio Internacional de la UNESCO, entre otros reconocimientos e iniciativas de Malena Dimontis. Doy pase a esta gran panelista que nos acompaña el día de hoy. Buenas, Rosario y todos aquí presentes, ¿me están escuchando?
Bien, entonces primero que todo quiero dar las gracias y decirles que estoy un poco nerviosa porque es primera vez que estoy en un webinar y mis falta de conocimientos tecnológicos me han tenido ahorita en un sobresalto, ¿no? Porque no sabía al fin cómo íbamos a hacer, pero me alegra mucho estar aprendiendo y estar compartiendo con todos ustedes este momento. Em, Como hablaba con Rosario y las organizadoras y Manuel cuando pensamos sobre este foro, veíamos la importancia de analizar un poco algunos conceptos claves que de una u otra manera nos ayudan a comprender todo este asunto de las brechas de género y el análisis que tenemos que hacer sobre los mismos. En esa dirección yo me voy a referir a nivel de pinceladas, por lo corto del tiempo, a los conceptos de género, de poder, de empoderamiento y feminismo que se entrelazan y son importantes para ese análisis de género, de las brechas de género. El género, como vamos a ver, nos va a permitir conocer y analizar las características de hombres y mujeres. El concepto de poder nos va a permitir analizar cómo esas características soportan la desigualdad. El empoderamiento nos va a permitir comprenderlo como el proceso precisamente a través del cual vamos a lograr transformar esas situaciones de desigualdad, y el feminismo como el accionar político, el compromiso político para avanzar en lo que deseamos. Me gustaría comenzar por plantear que, y es muy importante tenerlo bien claro, que el género no es sinónimo de sexo. Estoy casi segura que todos los que estamos participando en este webinar esto ya lo tienen claro, pero creo que es importante resaltarlo. Antes de seguir, Rosario, ¿me pudieras decir cuántas personas contamos y más o menos alguna referencia sobre los oyentes? Malena, tenemos 58 personas en el seminario virtual. Ah, ok, Sí, ok. ya te hablo. Bien, porque pues en esta metodología, con esta técnica, pues es difícil como poder saber con quién cuál es la audiencia, y me imagino que todos los que estamos aquí participando hemos tenido trabajo en desarrollo con mujeres y demás. Y entonces les decía pues que en términos de género lo primero es diferenciar de que no es el sexo, que es algo que muy comúnmente se confunde, inclusive lo vemos en las estadísticas, en donde cuando se están refiriendo al número de población, ponen el género como que son mujeres o que tantos son hombres, cuando en realidad eso sería más bien hablar de sexo. El género refiere concretamente a un conjunto de características y conductas culturales, económicas, políticas, ideológicas, psicológicas, que son socialmente construidas y se le asignan a los hombres y a las mujeres a partir del sexo. Nos dice entonces cómo debemos presentarnos, actuar, comportarnos las mujeres en la sociedad. Es decir, define los estereotipos, las creencias, los sentires, los roles que son culturalmente construidos y que pueden desconstruirse. Esto es clave en ese sentido, es algo aprendido, algo que se puede desaprender. Mientras que el sexo refiere a las características biológicas, a las características físicas, a las combinaciones hormonales, al hecho de que tenemos cuerpos diferentes y demás. Este es un concepto entonces que fue acuñado por las feministas precisamente para analizar y explicar las relaciones de poder y de subordinación que se da en los sexos. Ya desde el siglo XVII, Pauline de Levarre desde entonces ya consideraba que la desigualdad social entre hombres y mujeres no era una consecuencia de la desigualdad natural, sino que por el contrario era la propia desigualdad social y política. En fin, entonces, referido a sumas, creencias, afectos, sentimientos, responsabilidades, comportamientos, que permite comprender que no hay nada natural en los roles y que nos permite conocer el acceso, uso y control sobre los recursos, problemas, necesidades
prioridades y oportunidades con el propósito de planificar para el desarrollo. Es una categoría de análisis. El género es una categoría de análisis que nos cuestiona, que cuestiona lo masculino como parámetro de lo humano, es decir, la asignación a un mayor valor a los hombres, el androcentrismo, que es la interpretación del mundo centrada en la experiencia y visión de los hombres, que es lo que los hombres ven, lo que los hombres intervienen, que es el parámetro de interpretación. Y cuestiona la creencia de que las mujeres son inferiores, es decir, cuestiona la desigualdad existente. Cuestiona la división sexual del trabajo, los distintos espacios que ocupan las hombres y mujeres en el mundo. Es más, el movimiento acuñó este concepto precisamente para hacer énfasis en que esta división sexual del trabajo y el menor valor que nuestras sociedades le dan a todo lo que somos y hacemos las mujeres no es históricamente determinado, como lo hemos señalado y como mucha gente piensa, sino que es construido socialmente. El género cuestiona entonces la desigualdad entre hombres y mujeres al nivel global, regional, comunitario, en todos los espacios de la vida. Cuestiona las brechas de género, decíamos, y entonces aquí rápidamente, aunque Manuel va a profundizar un poco más en esto, estamos hablando de que las brechas de género es la construcción analítica y empírica que destaca las desigualdades entre hombres y mujeres, como veremos seguidamente. Es decir, expresan la discriminación que viven las mujeres y que afecta a ese desarrollo planteado en igualdad. ¿Por qué la incorporación de las mujeres al desarrollo en igualdad? ¿Cuáles son los argumentos que se presentan al respecto? Tal vez puedes ir avanzando un poco, Rosario, con las filminas. Existen diferentes argumentos. Yo me voy a referir rápidamente al argumento ético, porque las mujeres y valores tenemos igual valoración como personas humanas. La discriminación es violatorio de los derechos humanos fundamentales. Hay una argumentación política que nos plantea cómo es la igualdad un principio esencial de la democracia, y que la participación ciudadana en igualdad de condiciones está garantizado en prácticamente todos los países del mundo. Hay algunas particularidades, por ejemplo, en el caso del Vaticano, que no ha inclusive pasado una ley especial para que nosotras pudiéramos ser aceptadas en términos de igualdad, pero esos son exceptos muy puntuales. También tenemos los argumentos jurídicos, pues precisamente lo que decía, que todas las constituciones consagran la igualdad como uno de sus principios esenciales. Y ya sabemos que existen pactos, convenciones internacionales que las consagran como un criterio básico, como es la CEDAW, por ejemplo, y muchos otros más. Sin embargo, aquí es importante señalar que así como están asumidos como compromisos, después tenemos todo tipo el gran problema enorme de ver cómo los pactos y las leyes que presentan la igualdad como una necesidad no las aplican, y es un gran trabajo que nosotros tenemos que hacer para lograr efectivamente que esto se aplique. Y después están los argumentos económicos que plantean, pues sí, lo hemos escuchado ya muchísimas veces por distintos economistas destacados, Amartya Sen, Premio Nobel y demás, cómo la discriminación contra las mujeres acarrea costos de eficiencia, de equidad y de bienestar. Es decir, las mujeres hacen trabajo que no les remuneran, hacen trabajo de menos productividad e ingreso, y aunque hagan el mismo trabajo, reciben menos ingresos, lo cual acarrea estos tipos de costos de eficiencia. Es decir, el género nos cuestiona entonces el poder de los hombres sobre las mujeres.
decir, la desigualdad que existe en términos de poder. Pero entonces, ¿qué estamos entendiendo como poder? Entonces, como poder se entiende mayoritariamente, y uno si va y lo busca en el diccionario y demás, estamos hablando, se entiende como fuerza, como control, como toma de decisiones, como el ejercicio que hacen los gobernantes y las gobernantas. Pero no es algo abstracto. El poder no es algo abstracto, es concreto, es relacional. Y esto es bien importante, creo yo, señalarlo. Si entendemos, como muchas feministas lo estamos entendiendo, que el poder es una relación a través de la cual se ejerce la fuerza, se ejerce el control, se toman las decisiones, pero la fuerza no es algo que existe así nomás, ¿no? Es relacional a las distintas personas que están actuando en cualquier dimensión o ámbito de la vida. Entonces, es muy importante entender que el poder refiere a múltiples de relaciones de fuerza que desde las distintas identidades, ya sea mujer, hombre, negro, mestizo, indígena, de 80 años, de 15 años, es decir, de diferentes identidades que refieren a relaciones y que operan en todos los distintos espacios de nuestra vida. Entonces el poder es relacional y también es un tejido de relaciones que define y soporta las estructuras. Esa relación de fuerza que se expresa constantemente en las instituciones de gobierno, en las organizaciones políticas donde participamos, a través de las diferentes luchas que realizamos. El poder es un tejido, entonces, también de relaciones que define y soporta estructuras. El poder son procesos de lucha, de tensiones, de resistencia, de constataciones de esas diferencias entre las distintas identidades que están trabajando juntos en cualquier accionar. Esto es muy importante porque implica también fisuras, negociaciones y transformaciones, y estamos claros de su entendimiento como esas relaciones de fuerza. Porque el poder, como estamos diciendo, es dinámico, está en todas partes, cambia su expresión, depende del contexto, de la circunstancia e interesa, pero sus expresiones y formas pueden ir desde la dominación a la resistencia, cuando se está realizando un ejercicio de poder de unas personas sobre otros, o puede también ya estar manifestando esa relación algún tipo de fisuras, de un ejercicio de fuerza, de control en esa relación que responde a una nueva forma de relacionarnos, a lo que llamamos un poder transformador. Entonces, poder es una relación de fuerza en donde unos expresan control, fuerza sobre otros o no, o están negociando o se está abriendo fisuras en relación a los roles y a los estereotipos que han sido socialmente asignados a los hombres y mujeres. Y el poder se expresa en todas partes. Se expresa a nivel del ámbito íntimo de la persona. A ese nivel, las personas nos estamos relacionando inconscientemente con mandatos psicológicos que tenemos en nosotros mismos. Es una relación con lo histórico, asignado y estudiado y conocido y vivido. Entonces se trata también a nivel del ámbito íntimo personal de transformar esa relación de mandatos que nos dicen que nosotros tenemos que ser las cuidadoras del hogar, por ejemplo, fundamentalmente a las mujeres, el mandato de que si nosotros no hacemos eso, entonces nos sentimos culposas,
porque es un pecado en alguna y muchas de las religiones. En fin, a nivel íntimo personal también estamos teniendo ahí una relación de poder con estos mandatos. A nivel familiar tenemos una relación con nuestros hijos, con nuestros compañeros, en las familias extendidas, en donde unos oprimen, discriminan a otros, o también puede ser que se están ya estableciendo relaciones de fisuras. Y por supuesto el poder se expresa en todo lo que es el ámbito público fuera del hogar, es lo que esas relaciones de poder dominante que aplasta, que discrimina, lo vivimos en nuestras comunidades, en el trabajo remunerado donde estamos, en los ámbitos de la iglesia, los gobiernos, las organizaciones donde estamos. También se expresa en todas las dimensiones, en las dimensiones económicas, psicológicas, políticas y culturales. Es decir, estamos hablando de un concepto bien complejo, un concepto complejo que, que refiere a relaciones entre las personas que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, y que es allí donde tenemos que analizar y enfocarnos cómo se están dando esas relaciones, cuáles son las posibilidades de transformación de esas relaciones, cómo podemos avanzar en ir transformando esto. Es importante, quiero reafirmar el hecho de la importancia de ver el análisis de las relaciones de poder, no solamente en el ámbito de lo público, sino que es fundamental verlo en el ámbito también de la familia, del hogar, y también cómo estamos a nivel personal en términos de ir alcanzando las autonomías necesarias, porque estos tres ámbitos se entrelazan. Muchos hemos escuchado de que vos podés tener, en el caso de una mujer que está actuando políticamente, participando y teniendo una voz en donde está creando fisuras, pero que por el otro lado en su casa está siendo apaleada por el marido o está siendo recriminada y demás, y eso le afecta en su accionar político, le afecta en su salud, tiene un nivel de estrés y demás que no nos permite avanzar con la beligerancia y con todas las capacidades que tienen las personas que de una u otra manera han estado inmersas en este tipo de relaciones discriminatorias propias de los sistemas mayoritarios en todo el mundo. Nosotros en este momento estamos en un sistema globalizado, de economía capitalista fundamentalmente. De las feministas nos vamos más allá y planteamos que estamos insertas en un sistema patriarcal en donde no solo las mujeres, sino que también muchísimas distintas identidades diferentes, unas aplastan y oprimen a los demás. Entonces es importante que digamos que no solo podemos seguir nosotros viéndonos en el ámbito de lo público, sino que también hay que entrar a los hogares y ver qué es lo que está pasando. Y bueno, ya sabemos muy bien los niveles enormes de violencia que existen ahí también y que tiñen el accionar en lo político, externo en lo público. Igualmente, como decía, en relación a las certezas, las capacidades, el valor que nosotras mismas nos estamos dando para nuestras luchas. Eso es importante verlo y analizarlo en lo que es el ámbito íntimo. Entonces, el empoderamiento no es más que es el proceso, que no es lineal, es un concepto muy amplio, es el proceso a través del cual vamos logrando esa transformación de relaciones de poder que existen en los distintos ámbitos y dimensiones. Es individual, a través del cual las personas van tomando conciencia de la dominación, van tomando conciencia de la subordinación que viven, de sus derechos, y de la necesidad de organizarse, porque para transformar tenemos que pensar en el accionar colectivo, tenemos que organizarnos, no es lo mismo incidir 4 o 5 personas que es obvio que
incidir cientos, miles de personas. Entonces el empoderamiento es este proceso de toma de conciencia de la dominación, del ejercicio de poder sobre que queremos transformar y de la necesidad de organizarse para defender los derechos y lograr esa transformación. Yo muchas veces escucho como que vamos a empoderar o que yo voy a lograr el empoderamiento de tal o cual persona a través de tal o cual programa. Yo creo que es muy importante estar claro, por lo menos así lo entiendo, lo entendemos muchas, que lo que es, uno no va a darle poder a otras personas, ni tampoco vamos a empoderar a otras personas. Esos son procesos propios individuales y de la organización que se logra a través de esas transformaciones individual y de todos esos avances que se puedan ir logrando por las transformaciones propias de la persona y de los colectivos que estamos trabajando para transformar, ¿no? El empoderamiento entonces implica control sobre nuestros cuerpos, control sobre los recursos, decidir sobre ellos, tomar decisiones para mejorar las condiciones de nuestra vida, para alcanzar esa igualdad de derechos. Pero los recursos no nos los dan gratuitamente, es decir, es algo por el cual negociamos en esa relación que es el poder, en la cual rompemos fisuras, en la cual luchamos, etcétera. Y feminismo que surge, creo que es importante señalar esto, este es un concepto que surge al finales del siglo XVIII, cuando las mujeres como colectivo humano nos tomamos conciencia de la dominación y la explotación de que hemos sido objetos en las sociedades patriarcales y en las sociedades, en los distintos modos existentes a lo largo de la historia. El feminismo refiere entonces a un movimiento político que luchan por transformar las relaciones estas de subordinación, discriminación y dominación que viven las mujeres. Pide para las mujeres el reconocimiento de derechos que tradicionalmente han sido reservados para hombres y supone también la toma de conciencia por parte de las mujeres de esas relaciones de opresión que han sido y son objeto por parte de los hombres en distintas fases históricas que la mueve a la acción. Es el accionar político, la organización necesaria, eso es el feminismo, para poder alcanzar esta igualdad que nos ponga a hombres y mujeres y todas las personas en un nivel de respeto, de autonomía, de negociaciones, cambiando las relaciones sociales que estamos viviendo actualmente. El feminismo no odia a los hombres ni cree que las mujeres son superiores, busca, como digo, transformar todas las relaciones de dominación entre las clases también, entre las etnias, entre los grupos generacionales, teniendo como puerta de entrada la dominación de la mujer. Esto es bien importante porque y es importante señalar aquí también que existen distintos feminismos, distintas ideas de cómo alcanzar esta igualdad entre hombres y mujeres, en cómo alcanzar la igualdad también a partir de las diferencias de clases, de género, obviamente, de etnias, entre naciones y demás, todas estas diferencias que manifiestan relaciones de poder, de dominación. Hay hombres, inclusive feministas. Precisamente hoy estaba leyendo una declaración del primer ministro canadiense Trudeau, que dice que él se considera que él es feminista y que él está enseñando a sus hijos y hijas para que sean feministas también. En tanto, las feministas nos estamos planteando una lucha por todos y todas en las sociedades para alcanzar este sueño maravilloso que tenemos de que sí es posible alcanzar un nivel de vida existiendo todas las posibilidades actualmente en el mundo para que todas las personas pudieran vivir decentemente.
¿no? Es el sueño que tenemos las feministas, en donde todas las personas, independientemente de su color, de su grupo étnico, de dónde vive y demás, puede efectivamente estar siendo escuchada y participando en las decisiones de las cuales su vida depende. Propone entonces ese feminismo un cambio en esas relaciones de poder que conducen a la liberación de la mujer y a todos pues los oprimidos. El feminismo es una teoría también, son ideas, son pensamientos, se construye constantemente, cuestionando todo. Si hay algo que a mí me fascina del feminismo es tener como bien claro el cuestionamiento permanente de todo en lo que hacemos. Han existido, porque tenemos que cuestionar hasta las maneras de cómo pensamos, las maneras como nos han educado, las maneras como actuamos, las distintas teorías para analizar la realidad, siendo mayoritariamente hombres los que han estado siendo visibilizados en todo lo que es el mundo del supuesto conocimiento y demás, ¿no? Por eso existen distintos feminismos, dependiendo de los contextos y obviamente de los análisis que hacen. Y por eso el feminismo está cuestionando todo en constante construcción. Ya tenemos, ya podemos entender y aprender, por ejemplo, qué decían las feministas liberales en su momento, que se referían fundamentalmente a las mujeres, a la exclusión que vivíamos las mujeres en lo que es la esfera pública, y es el feminismo que se identifica con toda la cuestión de la votación en las elecciones y demás. El feminismo socialista que postula que la sociedad de clase y las instituciones del género han de ser eliminadas para que terminen su vida. Ellas hacen fundamentalmente un énfasis en lo económico. Las radicales que han resaltado el papel de la sexualidad y la subordinación, y que argumentan que no es la clase el origen de la opresión, sino que más bien es el género. Y así después viene el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo filosófico. Son distintas ideas, distintas teorías. Las feministas nos encontramos constantemente en un debate entre nosotros mismos, intensos, y con hombres también, tratando de abrir brecha para que se visibilice esta desigualdad en todos los ámbitos donde estamos, ¿no? Que no solamente se trata de que las mujeres participen en número también en estos espacios, sino que mujeres y hombres participemos en todas las esferas que tienen que ver con nuestras vidas en una manera respetuosa, de escucharnos, logrando alcanzar la igualdad. De eso se trata, ¿no? Entonces, yo no sé cuánto tiempo me queda, Rosario, o ya me pasé, disculpen, pero lo dejaría, no oigo a nadie, pero bueno, no sé si me haces una seña, Rosario, de que ya pasó el tiempo, porque bueno, como decía, ok. Malena, aquí está Cecilia. Muchas gracias por tu exposición tan energética. Creo que todos estamos muy contentos. Le voy a pasar la palabra ahora a Rosario para que presente a nuestro siguiente expositor. Nuevamente, gracias, Malena. De nada, un gusto. Ojalá podamos dialogar y ver qué dicen, que comenten, porque todo está en construcción. Todo lo que he dicho puede ser cuestionado y debe ser cuestionado. Sí. No se olviden a todos los que están presentes, a todos nuestros participantes, que al final de la exposición de ambos panelistas tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Así que pueden empezar a enviar sus preguntas y mandar sus preguntas, tanto sean para Malena o ya sean para Emanuel. Rosario, voy contigo. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias, Malena, por tu maravillosa exposición, y creo que todos estamos muy contentos por todo el conocimiento que nos has compartido. Paso a presentar al siguiente expositor o panelista. Su nombre es Emanuel Fontalvo Patiño. Actualmente es el profesional de apoyo a la coordinación
gerencial, mesa de género, de la cooperación internacional, del Grupo Interagencial de Género y la Agencia Intergubernamental en ONU Mujeres Colombia. Emanuel, 12 años de experiencia en espacios como la Oficina del Coordinador de Colombia y agencias ONU, la Organización Internacional para Migrantes, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, donde estuvo durante los últimos 2 años. Cuenta con una amplia experiencia en temas de coordinación de eso y evaluación. Y el pase a Emanuel. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta serie de seminarios online. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros desde la Oficina de ONU Mujeres en Colombia, pues efectivamente es un escenario muy importante donde podemos conversar alrededor de los temas de género, pero sobre todo sobre esa nueva agenda que nos están poniendo a nivel global, que es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esa misma agenda me quiero detener un poquito y es, no hay que desconocer que hay un trabajo avanzado que fue el trabajo que se dio con el tema de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde efectivamente ya se venía trabajando el tema de género. Sin embargo, hay algunos temas que todavía están pendientes en la agenda de lo público y que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ejemplo, estos temas que tienen que ver con embarazo adolescente, con maternidad, con muerte materna, son temas que están relacionados todavía y que están en la agenda y que no pueden salir de la agenda de lo público. En ese sentido, lo que nos está proponiendo la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible es efectivamente poder tener un avance mucho más significativo frente a estas temáticas. Gracias a todo el ejercicio y todo el trabajo de la sociedad civil, pues ya tenemos un ODS que habla particularmente del tema de género, que es el ODS 5. Sin embargo, la idea es que en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues el tema de género pues siga teniendo una relevancia importante. Antes de comenzar un poco con la presentación, pues agradecerle a Malena por esa excelente presentación que nos hace. Creo que nos da muchos elementos y elementos que también iba a tocar acá, pero hace referencia también a un tema que nos llama y que nos convoca mucho y esperamos que en el webinar también tengamos hombres. El tema de género, una de las reflexiones que tenemos es que no puede seguir siendo un tema que solamente se ha tratado, se ha abordado y tenga la incidencia por parte de mujeres. Este es un tema que a nosotros como hombres también nos está convocando. Y en ese sentido, hay toda una propuesta de generar unas estrategias que tienen que ver con masculinidades no hegemónicas, por ejemplo. Cómo los hombres nos estamos viendo frente a esa nueva, a esas nuevas masculinidades. Y hay una estrategia particular que tenemos desde las mujeres que se llama el He for She, o el por ella. Y esta estrategia efectivamente lo que está haciendo es un llamado de cómo nosotros los hombres podemos también jugar un rol importante frente al tema de ese cierre de brechas entre hombres y mujeres. Y ahí sí paso inmediatamente a al primer slide, que no sé si lo tenemos acá. Y es una gráfica que nos habla básicamente de las brechas de género en el contexto internacional. Si ustedes lo pueden observar, bueno, yo voy a hacer un poco de referencia también a lo que pasa aquí en Colombia. Sin embargo, lo que pasa en Colombia también se ve reflejado en casi toda la región, en Latinoamérica y el Caribe. Y ahí también es importante mencionar que Latinoamérica y el Caribe es la región más desigual que existe a nivel global. En ese orden de ideas, plantear que lo que se nos vienen durante estos 15 años de la Agenda 2030, pues son retos significativos en el cierre de brechas entre hombres y mujeres, pero también a nivel poblacional. Uno de los ejemplos que normalmente siempre ponemos cuando estamos haciendo este tipo de conversatorios es la situación de las mujeres comparada con los hombres es compleja.
Sin embargo, si le añadimos que esta mujer forma parte de un grupo poblacional, ya sea indígena o afro, la situación es mucho más compleja, pero si además es mujer indígena, afro, joven, la situación se complejiza muchísimo más. Y si además es mujer indígena, afro, que está en un contexto de conflicto, como es el caso, por ejemplo, de algunos países de la región, siendo el caso de Colombia, la situación es mucho más compleja aún. En ese orden de ideas, lo que nos queda es un reto importante, porque las brechas no son solamente, bueno, ya Malena lo mencionó, no son solamente a nivel de lo público, también son a nivel de lo privado. Y nos toca seguir reforzando todas estas estrategias que tienen que ver con lo que tiene que ver con violencia sexual y violencia de género, que son muy agudas y que las cifras desafortunadamente no se han reducido, sino que por el contrario o se mantiene o están en aumento. Y ahí yo quiero invitarles a que revisen. Acaba de salir el informe de desarrollo humano 2015, que es un ejercicio que se hace desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y que ya no está midiendo solamente el tema económico, sino que también está haciendo una medición en términos de lo que se denomina pobreza multidimensional. Y esta pobreza multidimensional efectivamente lo que está mirando es cuáles son esos otros factores que efectivamente están contribuyendo a que las brechas no se reduzcan. Y uno de esos factores tiene que ver con el tema de género. Creo que me están pasando los slides más rápido de lo que yo voy, porque quería hacer mención sobre el slide de las brechas de género en el contexto internacional, que es una gráfica, y ahí quiero detenerme un poquito para que entiendan, cuando estamos hablando del tema de desigualdades o de inequidad, las inequidades se miden desde el 0% hasta el 1%, siendo 0 la mayor inequidad y siendo 1% los mayores niveles de inequidad. Y en ese sentido, y cuando hablamos del tema de género, los datos que tenemos al año 2015 indican que en temas de educación y en temas de salud, al parecer, no hay tantas brechas entre hombres y mujeres. Sin embargo, y muy bien lo está planteando la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos revisando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con educación de calidad y educación de pertinencia. Y eso tiene que ver con un tema de cuál es esa nueva mirada de la educación que tiene que contener un componente y una perspectiva de género. No es lo mismo tener ejercicios de educación en poblaciones indígenas que hay muchas en nuestra región, o en poblaciones afro, y eso también tiene que ver un poco con el tema de género. Antes estaba hablando mucho del acceso a educación. Bueno, y ustedes saben todo este ejercicio de incidencia que hizo ONU Mujeres, y bueno, muy particularmente la Premio Nobel de Paz, frente al tema del acceso de niñas a el tema de educación. Sin embargo, aquí lo que queremos es pensarnos un poco más allá. Ya el tema, por ejemplo, en el caso colombiano, el tema de acceso a educación, y ahí les pongo un ejemplo que tiene que ver muy particularmente sobre el tema de brechas de género. El caso de los años de escolaridad de las mujeres muchas veces es superior al de los hombres. Sin embargo, cuando salen ejercicios laborales, la brecha de pago o de salario es mucho menor para el mismo cargo. En ese sentido, hay que seguir revisando cuáles son esas políticas que efectivamente nos están poniendo sobre la mesa, que tiene que haber igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y en el tema de salud, también se supone que ha habido un avance significativo en los últimos años, pero todavía seguimos viendo que hay situaciones como, por ejemplo, el tema de embarazo adolescente que sigue en aumento, y quién es más afectado frente al tema del embarazo adolescente que las jóvenes, y sobre todo en nuestros países de la región. Y otro de los temas que nos está llamando mucho la atención es el tema del VIH-Sida. Si ustedes revisan, por ejemplo, las recomendaciones de la CEDAW de este año, el tema de VIH-Sida nos está poniendo sobre la mesa que hay que poner atención frente a lo que está pasando con el tema de género. Al comienzo de la epidemia de VIH en los años 80, se decía que por
cada 10 hombres que vivían con VIH había una mujer. En este año estamos hablando de un porcentaje de por cada 5 hombres hay 5 mujeres. Es decir, la situación del VIH también está teniendo un alto índice de mujeres que están siendo infectadas. Lo que quiere decir, y esto también atraviesa y retoma algunas de las palabras que dice Malena, esto va desde el escenario de lo público al escenario de lo privado. Estamos hablando de un tema de salud pública, sin embargo es un tema que atraviesa por el tema de lo privado, y ahí estamos hablando, por ejemplo, con todo el tema de salud sexual y reproductiva, y cuando hablamos del tema de salud sexual y reproductiva, todo lo que tiene que ver con acceso a servicios de salud, todo el tema del empoderamiento frente a la anticoncepción de emergencia, todo lo que tiene que ver con el tema de aborto, son temas que todavía tienen que estar en la agenda de lo público, porque si bien ha habido avances significativos, pues no son los que deberíamos alcanzar el año 2030, como efectivamente lo ha propuesto la Agenda 2030. Pasamos al siguiente slide, por favor. Aquí quiero mostrarles efectivamente, esta tabla nos refiere al año 2015 y nos habla de cuáles son esas brechas de género que se tienen. Si bien aquí estoy mencionando a Colombia, en próxima les voy a mencionar un poco a la región, pero si ven, todavía hay unos avances que hay que seguir trabajando en el tema económico, en el tema de educación, en el tema de salud, y tiene que ver también con el tema político. Y esto tiene que ver con el tema de los escenarios de toma de decisión en los que las mujeres tienen mayor participación. Y si quieren pasamos al siguiente slide, donde efectivamente mostramos las cifras de Latinoamérica, donde decimos que Nicaragua, Bolivia y Barbados, Cuba y Ecuador son los países latinoamericanos con menos brechas de género, lo que no quiere decir que no las tengan, y Belice, Guatemala y Paraguay son los más rezagados. Y estas brechas de género tienen que ver con temas de participación política, temas de violencia sexual, bueno, y hay un sinnúmero de temas que quiero hacer mucho énfasis en lo que dice Malena, y es, esto no es un tema solamente de lo público, es que lo público tiene una relación directa con lo privado. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la participación política de las mujeres, muchos países han tenido avances, sin embargo, no son los avances suficientes. Hay algo que se llama el techo de cristal, y este techo de cristal tiene que ver un poco con los escenarios de toma de decisiones por parte de las mujeres. Y lo que seguimos viendo es que, y como en palabras de nuestro de Ban Ki-moon, nuestro representante de la ONU, lo que hay es que romper con ese techo de cristal. Y uno de los ejercicios para romper con ese techo de cristal es que efectivamente hombres y mujeres tengan mayor credibilidad frente al ejercicio de participación política de las mujeres. Les voy a poner un caso particular, y es el caso de Colombia. Aquí se ha avanzado en normativa, y en esta normativa, por ejemplo, estamos hablando de una ley de cuotas, y esta ley de cuotas lo que quiere decir es que en las listas de mujeres que aspiren a cargos políticos, por lo menos el 30% tienen que ser mujeres. Pero esto solamente se queda en la lista de aspirantes. Lo que queremos avanzar es que efectivamente haya un ejercicio, ya sea en un marco jurídico, en un marco normativo, donde no solamente nos quedemos con el tema de aspirantes, sino que se normative que las mujeres también tengan representatividad en los cargos electos. Y ahí vemos que efectivamente la región sigue teniendo una brecha importante. Son muy pocas las mujeres que tienen cargos de presidencia, y por ejemplo en Congreso y en cargos de toma de decisión todavía nos hace falta mucho camino por recorrer. Y ahí enmarco con una propuesta que se está haciendo a nivel global desde ONU Mujeres, y que tiene que ver con un planeta 50-50 al año 2030. Y este planeta 50-50 lo que nos está poniendo es una hoja de ruta frente a cuáles deberían ser esos mínimos de la participación de las mujeres en temas de participación política, y los desafíos que nos han quedado pendientes todavía. Y Mal lo decía muy bien sobre el tema de las luchas feministas, pues se ha avanzado muchísimo.
la agenda ODM efectivamente nos estaba poniendo sobre la mesa un ODM, y ahí viene otro tema particular y es el tema de los datos. No tenemos datos desagregados por género. Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos en la región. Cuando queremos hacer algún tipo de levantamiento de información y queremos hacerla de manera diferencial, no contamos con datos desagregados por hombres y mujeres. Cuando queremos hacer un levantamiento de una línea base, no tenemos datos desagregados entre hombres y mujeres. Y eso se vio mucho con los objetivos de desarrollo del milenio. En el objetivo de desarrollo del milenio número 3, cuando estábamos hablando de cómo medirlo, desafortunadamente no teníamos un comparativo porque las cifras no estaban. Ahí hablábamos, por ejemplo, del tema de violencia sexual, del tema de participación política, del tema de equidad salarial entre hombres y mujeres en escenarios laborales. Sin embargo, no teníamos esa posibilidad de revisar si efectivamente hubo un avance o no. Y ese es uno de los grandes retos. Y bueno, estamos hablando en este momento de todo lo que tiene que ver con la revolución de los datos. Y una de las grandes apuestas que tenemos que tener es cómo tenemos información frente al tema de esas diferencias entre hombres y mujeres. Y ahí me devuelvo un poco frente al tema de esta relación ODM-ODS y el tema de género. El ODM 3 hablaba de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Y hablaba de la implementación plena de un marco de protección del goce de derechos de mujeres y niñas. Y aquí quiero hacer mucho énfasis. No es lo mismo hablar de unas mujeres y niñas que se encuentran en un escenario rural que en un escenario urbano. La ruralidad y lo urbano nos está poniendo en escenarios distintos. No es lo mismo hablar de una niña que se encuentra en la región de Latinoamérica que una niña que se encuentra en la región africana, aunque haya muchos puntos de encuentro. Y un poco lo que está buscando esta agenda de desarrollo es, y muy bien lo dice en su frase, no dejar a nadie atrás. Y ese no dejar a nadie atrás, efectivamente lo que nos tiene que poner un poco sobre la mesa es que tenemos que generar políticas normativas, pero que no solamente se queden en el papel, porque ya lo hemos conversado anteriormente, en el papel hay muchas cosas y el papel aguanta mucho. Sin embargo, lo que tenemos que hacer son acciones que efectivamente nos pongan en ejercicios de avance, y eso tiene que pasar por escenarios culturales también. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las violencias de género, y nos pasa mucho aquí en ONU Mujeres cuando vamos a hablar de violencia contra las mujeres, de violencia sexual, de violencia de género, la primera pregunta que nos hacen los pocos hombres que asisten es ¿por qué no hablamos de un ONU Hombres? Y esa pregunta un poco se refiere a que si bien se ha venido evidenciando que también hay un tema de desigualdades o de brechas que están afectando a los hombres, todavía tenemos un historial que nos está siguiendo poniendo sobre la mesa que las mujeres tienen que generar algunas políticas para que efectivamente estas brechas se cierren. Y como muy bien lo decía Malena, y yo con esto quiero terminar un poco para darle la palabra a las personas que se encuentran también un poco para generar esta conversación, porque este primer webinar, entiendo, Rosario, lo que nos quería hacer era como dar un brochazo general de cuáles son estas brechas de género. Las desigualdades se siguen presentando, a pesar de que ha habido todo un esfuerzo, no solamente de organizaciones feministas, sino también de hombres que en este momento nos estamos incorporando a esas luchas. Las brechas se siguen presentando. En el caso colombiano, por ejemplo, la brecha de ocupación laboral de mujeres comparada con hombres es muy alta. Las mujeres que son cabeza de familia, que en el caso de nuestra región, digamos, es como un número significativo, también es muy alta. El desempleo entre hombres y mujeres sigue siendo muy alto. La pobreza monetaria, y ahí nos estamos refiriendo solamente al tema de pobreza en términos económicos, pero ya cuando empezamos a revisar todo lo que les decía de la pobreza multidimensional, nos damos cuenta que hay otros factores que nos están poniendo sobre la mesa que efectivamente hay que trabajar en otros aspectos del desarrollo, como todo lo que tiene que ver con ruralidad, con todo lo que tiene que ver con educación, con todo lo que tiene que ver con salud, que efectivamente están puestos en la Agenda 2030, siguen siendo significativamente balanceados
entre hombres y mujeres. En ese orden de ideas, un poco lo que se está buscando con estos webinars y con estos encuentros virtuales es que podamos tener un ejercicio desde la ciudadanía, pero también desde los gobiernos a nivel regional, local, em, porque esto también está pasando por el escenario de toma de decisiones que permitan que haya un cierre de brechas. Tiene que haber una distribución equitativa del trabajo y ahí me traslado, por ejemplo, el trabajo no remunerado. Y cuando hablamos del trabajo no remunerado, estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con economía del cuidado, pero también con esos cambios culturales que se están dando, pero que tienen que representar a nivel global que efectivamente haya un cierre de brechas, por ejemplo, esos nuevos roles de género. Ya no solamente las mujeres se están dedicando a los temas de cuidado de la familia, del entorno de lo privado, sino que están pasando también a escenarios de toma de decisiones a nivel público. Sin embargo, a nivel público todavía tenemos que seguir trabajando mucho más en respecto a la división de trabajos calificados versus los trabajos domésticos sigue siendo muy alta en la región. Y para terminar en el tema laboral, las condiciones de trabajo de las mujeres son deplorables, es decir, sigue habiendo una gran desbalance entre, por ejemplo, el salario laboral entre hombres y mujeres que están atendiendo al mismo ejercicio laboral. Lo que nos queda entonces es un ejercicio que nos pone la Agenda 2030, donde yo sí quiero hacer un llamado importante a reafirmar que este no es solamente un trabajo de mujeres y de niñas y jóvenes, sino que es un trabajo donde los hombres también tenemos que jugar un rol importante, donde lo que se busca es tener un planeta 50-50 al año 2030 y donde efectivamente lo que queremos es que haya una reducción significativa a nivel de la región. Y la región sigue presentando brechas importantes entre hombres y mujeres. Pero como bien lo decía Malena, no solamente son brechas entre hombres y mujeres, sino que también son brechas poblacionales, también son brechas de territorio, a nivel territorial, y si a eso le sumamos el tema de género, pues las condiciones son mucho más complejas aún. Ahí el llamado un poco, y ojalá que también en estos webinars nos acompañen tomadores y tomadoras de decisión, es que efectivamente las políticas que se realicen alrededor del tema de género pues tengan por una parte presupuesto, porque vemos una debilidad institucional a nivel de los países también frente a las organizaciones que del gobierno acompañan las temáticas de género, sin hablar del nivel local. Lo que tenemos que seguir es propendiendo a que haya una mayor fortaleza y un mayor fortalecimiento en este tipo de escenarios de toma de decisiones donde el rol de la mujer es fundamental. Solamente para finalizar, porque creo que ya también me pasé el tiempo, contarles que en Colombia en este momento acabamos de hacer o de vivir un momento histórico que tiene que ver con la firma de un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que también ha sido parte de otros países, bueno, Nicaragua, por ejemplo, de la región de Latinoamérica y del Caribe, donde si no podemos generar mecanismos que permitan la efectiva participación e implementación de los acuerdos por parte de las mujeres, la tendencia es que la paz no se dé de manera sostenible y duradera. Es decir, el rol de las mujeres sigue siendo un rol importante, inclusive en escenarios de toma de decisiones, de ejercicios de participación política y como nos está pasando en algunos de los territorios de Latinoamérica y del Caribe con este fenómeno del fin del acuerdo, con la firma de un acuerdo y el fin de un conflicto, las mujeres tienen que estar efectivamente haciendo parte de la implementación de los acuerdos a nivel de los territorios, no solamente como voz, sino también como implementadoras reales de los acuerdos que se firmen y de la representatividad que se tenga de las mujeres a nivel de estos escenarios de toma de decisiones. Y yo creo que con eso me detengo.
No sin último decirles que la Agenda 2030 nos propone unos retos importantes, pero que no nos podemos concentrar solamente en el ODS 5, que es el que habla más de manera particular del tema de género, sino que a lo largo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el tema de género tiene que estar incluido. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Aquí te habla Cecilia. Muchas gracias a todos. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas ahora para todos nuestros participantes. Una de las preguntas que recibimos fue, aunque el proceso, y esta es una pregunta para ambos panelistas, aunque el proceso de empoderamiento es individual y colectivo y no exógeno, Malena o Emanuel, ¿de qué forma entonces se puede generar programas desde las instituciones que promuevan los cambios? Bueno, si quiere contesto yo. Aquí lo importante decir es, y lo estaba mencionando en mi presentación, a nivel de estos escenarios de tomas de decisiones desde los gobiernos nacionales, el tema de género tiene que tener mayor prioridad en la región. Si bien estamos viendo que ha habido avances importantes frente al tema de género, por ejemplo, vemos que las instituciones de género a nivel nacional no son necesariamente las que mayor incidencia tienen. Y al no tener mayor incidencia, pues tampoco tienen mayores recursos. En ese orden de ideas, un poco la invitación es que, porque normativas hay muchísimas, normativas globales y normativas a nivel de los países. Sin embargo, lo que tenemos que seguir trabajando es que, por ejemplo, en el tema presupuestal, se le haga una inyección de recursos mucho más alta en el tema de las normativas. Para el caso colombiano, por ejemplo, uno de los ejercicios de incidencia que se está haciendo es que en los periodos de elecciones buscamos que el tema de género esté insertado dentro de los planes de gobierno a nivel local. Y cuando se logra insertar dentro de los planes de gobierno a nivel local, lo que estamos haciendo es que eso se traduce en políticas públicas y en inversión de recursos en los territorios. Entonces, un poco lo que hay que hacer es ejercicios de advocacy o de incidencia que efectivamente permitan que a nivel de los territorios se puedan generar estrategias y políticas que efectivamente apoyen al cierre de brechas a nivel de los territorios, entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Emanuel. Malena, no sé si tienes algo más para agregar. De todos modos, si es que tienes algo más para agregar, te pido que agregues a esa pregunta y a esta nueva pregunta de Vieira, que dice de qué forma se podrían aunar esfuerzos entre los sectores públicos y los sectores privados para reducir las brechas de género. Okay. Sí, con respecto a la primera pregunta de qué forma se pueden generar los cambios y ampliando un poco lo que decía Manuel en relación al trabajo de incidencia, pues yo creo que si vemos a lo largo de la historia, la organización es fundamental. La organización de las personas que están demandando los cambios, tienen que organizarse, tienen que informarse, hay que desarrollar procesos educativos para lograr esa incidencia masiva, es decir, no es lo mismo que lleguen a un parlamento 5 personas a hacer un planteamiento para tal o cual ley, sino que esas 5 o 6 personas que están adentro tengan 100, 200, 300 personas que están afuera. Apoyando lo que se quiere cambiar. ¿De qué forma aunar esfuerzos? Bueno, con respecto al aunar esfuerzos entre la sociedad civil y los gobiernos. Yo creo que nuevamente ahí hay muchos espacios en los distintos países que se vienen generando para que precisamente se pueda negociar
porque en esos espacios de lo que se trata es de negociar por parte de las mujeres o los hombres que estamos luchando por la igualdad, pues queremos abrir fisuras ahí en ese espacio, en esa relación de poder, llegamos a querer tener una voz y nuevamente no es lo mismo que lleguen 3 o 4 gatas a que lleguen soportadas por una gran cantidad de personas. Y hay un elemento aquí bien importante que yo quisiera mencionar y es con respecto a qué tipo de participación política, porque vos, Emanuel, por ejemplo, decías que hemos logrado que las mujeres entren y tenemos 30% de mujeres. Nicaragua, imagínate, Nicaragua es uno de los países que sale con estos indicadores como que tienen la más alta participación de mujeres. Pero ¿de qué nos sirve la participación de las mujeres, que era la gran consigna desde Beijing, donde yo tuve la oportunidad también de estar, la consigna de mujeres al poder? Pero ¿con qué mentes, con qué ideas llegan las mujeres al poder? Esa es la gran pregunta. Realmente en Nicaragua tenemos más del 30% de mujeres participando en política en un gobierno que está controlado por un partido que ha cambiado sus planteamientos y que inclusive llegó al extremo de negociar el aborto terapéutico y que saca el aborto terapéutico legal en Nicaragua. Entonces son mujeres que entran inclusive llamándose feministas, pero que al entrar en los espacios de partidos públicos y demás, lo que vemos es una gran cooptación por parte de los partidos, por parte de los gobernantes que quieren desarrollar ideas retrógradas, fundamentalistas, etcétera, etcétera. Entonces, la visión política, los lentes políticos en esto es fundamental. Tenemos que ver cuáles son los contenidos de estas mujeres que queremos que participen en política. Tener claro qué mecanismos de control la ciudadanía va a tener con esa alcalde que pusimos como alcalde. Cuáles van a ser los mecanismos de rendición de cuenta y ver cómo la apoyamos para que no la coopten y se deforme en el camino, que es lo que mayoritariamente pasa. Nosotros hemos tenido mujeres como la Margaret Thatcher, pero ¿qué nos dice eso? Es decir, cuáles eran sus planteamientos, etcétera, etcétera. Entonces, mucha organización, mucha información, educación, crear espacios de aprendizaje, de diálogo en donde se van generando las nuevas ideas, las propuestas que vamos a llegar a ese espacio buscando aunar esfuerzo, respondiendo a la pregunta, aunar esfuerzo para que estas cosas cambien y movamos hacia adelante. Muchas gracias, Malena, y muchas gracias, Emanuel. Tenemos un número de preguntas, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pueden responder ambos nuevamente. Cuando se trata de luchar por nuestros derechos de mujeres, a muchos hombres o personas que tienen el poder no les va a gustar que se gesten este tipo de cosas, ya que implica para ellos, según ellos, una pérdida de poder y autoridad. Y por ende vienen los chantajes, las amenazas, las condiciones, etc. ¿Cómo hacemos las mujeres para seguir adelante con nuestra lucha personal y social y no retroceder, ya que estamos en un nivel de aprendizaje y de descubrirnos cómo hacemos o a qué instancias podemos recurrir en caso de que se presente lo anteriormente dicho? Esta pregunta es de Lisette. Si quieres, le entro. Vale, Malena. Sí, bueno, yo creo que si estamos partiendo del reconocimiento de que el poder es una relación en donde efectivamente los hombres han tenido el poder de tomar las decisiones, de controlar y demás, y las mujeres queremos cambiar eso. Yo creo que es muy importante la discusión y la toma de conciencia también de cómo viven los hombres en esa relación. En esa relación de dominación, sí, pueden tener más recursos, están en los espacios donde toman decisiones, pero también el accionar como dominador tiene un montón de cosas también que son bien jodidas. Es decir, cosas que no le satisfacen al hombre como tal. Los hombres en este modelo
de funcionamiento, no expresan sus emociones, poco expresan sus emociones, su identidad está más enfocada en lo racional, es decir, en el caso de muchas culturas de doble moral, como es Nicaragua, un hombre tiene 4 o 5 mujeres, eso es una cosa bien complicada. Es decir, la dominación también tiene repercusiones negativas en los hombres. Entonces aquí se trata de ver, de analizar este tipo de situaciones. Cuando yo hago talleres con hombres, una de las cosas principales que yo hago es preguntarles si tienen hijas mujeres. Si tienen hijas mujeres y cómo se están imaginando el mundo para esas sus hijas mujeres. Y comenzar desde allí a impulsar un diálogo, una reflexión sobre los planteamientos éticos que deben de regir y por qué en las sociedades. Muchas gracias, Malena. Sí, como tenemos que ya cerrar el panel, bueno, el seminario, voy a pedir a ambos panelistas, voy a leer una serie de preguntas. Tenemos muchas preguntas de los participantes, agradecemos mucho que estén envueltos en la charla. Así que voy a leer todas las preguntas. Les pido a ambos panelistas que tomen nota y que puedan responder cada pregunta en menos de 1 minuto o en 1 minuto aproximadamente. Sé que es un poco tiempo, pero necesitamos acelerar un poco. Esta pregunta es de Beatriz. Ella quiere felicitar a los expositores. Bueno, esto no es una pregunta en realidad. Ella quiere felicitar a los expositores por la excelente presentación y por compartir este espacio. Muchas gracias, Beatriz. La siguiente pregunta es de Jacqueline. Y ella comenta, resulta difícil recopilar datos desglosados por sexo fiables y actualizados, puesto que muchos países recaban estos datos de manera periódica. Sin embargo, se puede utilizar varios indicadores para captar la desigualdad de género en el ámbito de las oportunidades económicas, siendo uno de ellos la brecha salarial de género y la implementación de cuotas. Entonces, ¿cómo se puede examinar el perfil de género de una economía? La siguiente pregunta. Es de Laura. Yo creo que más allá de la institucionalidad debe hacerse un gran trabajo cultural. Es por ello que quisiera conocer la opinión de ambos panelistas sobre cómo trabajar con las mujeres y niñas desde lo simbólico y lo cultural para que se empoderen en escenarios distintos a las tareas del cuidado. Y cómo hacer para que en un proceso de post-conflicto como el que se viene en Colombia, para que las mujeres actúen en incidencia y toma de decisión, ya que a veces se reproducen estereotipos del cuidado al decir que las mujeres son las principales responsables de la reconstrucción del tejido social, por tener el instinto maternal. ¿Qué podrían decir al respecto ambos panelistas? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de María Leticia. Y ella dice, muchas gracias por la presentación, tanto a Malena como a Manuel. Me interesa mucho la relación que existe entre el empoderamiento económico de las mujeres y la posibilidad de estas de dejar compañeros violentos que proveen el sustento familiar. Creo que es un factor pocas veces debatido al respecto, tanto por la sociedad que insta a mujeres a abandonar estas relaciones, como por los gobiernos que no las empoderan económicamente para lograrlo, lo que genera un círculo vicioso del que se resulta imposible salir. La siguiente pregunta es de Nicoleta. ¿Cuál es la importancia que se da a la educación en las escuelas con el fin de lograr una verdadera igualdad y una mejora en las regiones más difíciles de la condición de las mujeres? La siguiente pregunta es de María y dice, ¿cómo explicar a un hombre la diferencia entre el feminismo y el empoderamiento? Abro paso a los panelistas para que puedan responder a estas preguntas muy rápidamente nuevamente, si puedan reducir sus respuestas cada una a 1 minuto aproximadamente. Muchas gracias. Pues, Malena, si me lo permite, yo arranco y lo voy a poner mucho más en el escenario de la pregunta particular que tiene que ver con el escenario de construcción de paz y de implementación de los acuerdos aquí en Colombia.
Efectivamente han sido las mismas mujeres las que en principio vieron esa necesidad de asociatividad. En el año 2013, y cuando se empezó todo este tema de los acuerdos de La Habana, un grupo de mujeres de las organizaciones de la sociedad civil se han reunido y se dio un evento que se llamó la Cumbre de Mujeres y Paz, y ahí un poco lo que estaban mirando era qué tanta incidencia podían tener frente a esa mesa de negociaciones en La Habana. Y frente a la mesa de negociaciones, efectivamente lo que se logró fue crear una subcomisión de género. Antes el escenario de los diálogos de conversación en La Habana solamente era un diálogo mediado por hombres. Sin embargo, a partir de esta asociatividad de las mujeres, se pudo generar que las mujeres participaran, no solamente desde la sociedad civil, sino también desde el gobierno. Y ahí tuvimos la participación de 2 mujeres por parte del gobierno y mujeres por parte de la guerrilla de la FARC. Es decir, este ejercicio de asociatividad y de pensarse efectivamente como actoras claves frente al tema de los diálogos, lo que hizo fue generar que hubiera participación por parte de ellas en el escenario de la toma de decisiones, que era particularmente en La Habana. En este momento, en el año 2016, ustedes saben, ya estamos en la firma de los acuerdos. Esta misma cumbre de Mujeres y Paz, lo que está haciendo es pensándose cómo van a entrar en estos ejercicios de implementación de los acuerdos. Y para eso tendremos un encuentro, y ahí reafirmo que efectivamente el tema de la asociatividad es necesario. Vamos a tener cerca de 500 mujeres de todo el territorio nacional que van a ser parte de ese ejercicio, y que efectivamente lo que van a hacer es una propuesta, digamos, con toda la normativa, con todo el sustento teórico, con todo el sustento, lo que les decía, sin la participación de las mujeres no hay paz estable y duradera. Y en ese sentido lo que las mujeres van a buscar es que efectivamente poder entregar un documento a las partes luego de este encuentro, donde se puedan generar mecanismos que posibiliten la participación efectiva de las mujeres en la implementación de los acuerdos como tal. Un poco para resumir, el tema de las mujeres y la paz en estos escenarios donde se firma un acuerdo es fundamental, pero han sido las mismas mujeres las que han visto la necesidad de tener escenarios de disidencia. Frente al tema cultural, y esto atraviesa perfectamente el tema cultural, sí hay que seguir teniendo un trabajo con los hombres. Nosotros los hombres tenemos que seguir aportando frente a esos nuevos roles y a esas nuevas maneras de entendernos con el mundo. Y Malena lo planteaba perfectamente. En este mundo patriarcal, y si nos quedamos en la región, en Latinoamérica y el Caribe, el ejercicio del patriarcado es muy fuerte. Sin embargo, y creo que ese es un momento de oportunidad que se está abriendo estas nuevas generaciones, y por eso aplaudimos iniciativas como el Empower Women, donde la juventud efectivamente se está pensando esas nuevas maneras de entendernos y esos nuevos roles en los que nos estamos entendiendo a nivel social. Las juventudes de la región de Latinoamérica y el Caribe nos estamos pensando de una manera distinta, nos estamos pensando en escenarios de reflexión, en escenarios de posicionamiento, donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. Y creo que sí, se está dando a nivel global en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que nos hace falta es un poco hacer un ejercicio de aterrizaje a los países, a las regiones. Hay mucho trabajo que hacer, pero efectivamente hay hombres y mujeres que estamos comprometidos con el tema, y lo que hay que seguir es haciendo ese ejercicio de asociatividad. Y ese ejercicio de asociatividad lo que nos va a permitir es poder elevar mucho más esa voz y que el eco sea mucho más fuerte. Elena. Sí, gracias, Emanuel. Enriqueciendo lo que vos has dicho y tratando de responder a las preguntas que nos hacen las compañeras y los participantes. Efectivamente, yo creo que el gran reto permanente que tenemos para poder lograr incidencia y para poder alcanzar los cambios que deseamos es el gran reto de la organización
permítanme repetirlo, hay que organizarnos, pensar políticamente, porque la política se ha pensado solamente en el ámbito de lo público, pero la política está en todas partes. Tenemos que pensar políticamente, eso quiere decir poder participar, tomar decisiones en todos los espacios como señalábamos antes. Pero para eso hay que hacer un gran trabajo de organización. Sabemos muy bien todas las luchas y los clavos que vivimos en nuestras propias organizaciones. Eso hay que continuarlo, hay que mantener, hay que lograr diálogos, lograr información, que la gente se informe, que no simplemente responda a las acciones populistas que se dan mayoritariamente en nuestros países y que tienen que ver obviamente con las condiciones económicas, sociales, etcétera, que viven. Pero también, y para mí el tema fundamental es la organización, la información, la educación. Una organización educada, informada, va a tener muchísimo mayor capacidad de poder reflexionar, abocar ante los gobiernos. Estamos en lucha. Nosotros tenemos que poder hacer análisis de poder en todos los lugares donde estamos actuando y ver cuáles son las mejores estrategias, quiénes pueden ser nuestros aliados dentro del gobierno. Por ejemplo, cuando aquí en Nicaragua estaban mujeres en el gobierno o estaban en la asamblea, nosotros teníamos que estar pegados a ellas constantemente y también fallábamos en esto, pero hay que hacer ese tipo de alianzas, ese tipo de relacionamiento, construirla. Y esto requiere procesos continuos de reflexión. Aquí mucho las Naciones Unidas, los donantes y demás vienen y apoyan procesos para que te den un tallercito en tal cosa, un tallercito en otra cosa y demás. Y no se ve esto como una necesidad de continuación, que tienen que ser procesos que van sumando la reflexión, que van cuestionando todo. Yo creo que de alguna manera esto responde, María nos hacía la pregunta de cómo explicar la diferencia entre feminismo y empoderamiento. Muy buena pregunta. Y podemos, a partir de lo que yo decía, ver la enorme relación que hay. El feminismo es el compromiso político para empoderarnos, si queremos ponerlo de alguna manera. Nos comprometemos políticamente a tener capacidades y tomar decisiones y fuerza en los distintos ámbitos de nuestra vida. Y quisiera referirme también a un ámbito de la vida que es importante que hagamos énfasis, no solo al público y al privado, y que de alguna manera, bueno, pero eso sería otro tema de discusión con respecto a los paradigmas dicotómicos de pensamiento, no me quiero meter ahí, pero hay otro ámbito, y yo lo mencionaba, es el privado, que es la familia, el público, que ya lo conocemos más bien, pero está ese ámbito de lo íntimo, de la persona con la persona misma. Aquí es donde viene todo ese trabajo reflexivo de que hay que tener información, que hay que educarse para poderlo trabajar también. Las personas nos tenemos que transformar como personas y esa es una responsabilidad de nosotros mismos. Y tiene que ver este ámbito íntimo con los sentimientos, con los afectos, con cómo vivimos las culpas, los mandatos religiosos y demás, cuáles son nuestras ideas. Es decir, no solo queremos cambiar las relaciones de poder que tenemos en las familias y en el ámbito que se ha llamado privado, sino que también queremos transformar las relaciones de nosotros mismos con nuestro cuerpo, con nuestras ideas, con nuestra manera de sentir, etcétera. Y eso es todo un trabajo que es personal, es íntimo personal y que lo podemos lograr con el apoyo obviamente de las familias en los grupos y demás donde estamos a través de estos procesos organizativos, educativos. Muchas gracias, Malena y Emanuel nuevamente. Desafortunadamente les pedimos disculpas a nuestros participantes, no podemos tomar más preguntas porque ya nos hemos pasado de tiempo, pero Rosario más adelante les va a decir cómo podemos continuar esta conversación y en qué espacio. Y mientras tanto les estamos mandando una mini encuesta nuevamente para cerrar esta primera sesión de seminario virtual. Adelante contigo, Rosario.
Hola, gracias a todos por participar de esta serie de seminarios. De hecho, tenemos, bueno, primero agradecer a los ponentes, a Malena y a Emanuel por su excelente participación y por responder a las preguntas de las participantes. Agradezco a todas las personas que han podido ser parte de este webinar y que se han involucrado en la conversación. Tenemos todavía 4 webinars pendientes. Recuerden que esto es una serie de seminarios, los webinars son correlativos. Ustedes van a poder participar de ellos registrándose en cada uno de ellos. De alguna manera para que ustedes puedan entender todo lo que engloba el empoderamiento económico de las mujeres y todo el conocimiento previo que nosotros tenemos que saber antes de poder tocar este tema más a profundidad. Los invitamos para que puedan seguir participando. Estas sesiones van a tener una periodicidad de entre cada sesión aproximadamente de 10 días. Vamos a hacer las comunicaciones por vía de correo electrónico, por las páginas o las redes sociales también por las que ustedes han podido inscribirse en este primer webinar. Y también les agradecemos y les agradeceríamos que puedan invitar a muchas más personas a participar de estas sesiones para que el tema del empoderamiento económico de las mujeres y el empoderamiento de la mujer no solo quede en este espacio, sino que trascienda con otras comunidades de la región de Latinoamérica y el Caribe. Les agradezco mucho la participación, agradezco a Empower Women por la oportunidad y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Antes de que se vayan, como les mencionaba, estaremos abriendo un espacio de discusión en www.empowerwomen.org/es. Si es que no pueden, también funciona www.empowerwomen.org y luego pueden ir al botón que dice español para cambiar la página web a español. Ahí vamos a abrir un espacio para discusiones, para continuar la conversación que estamos teniendo aquí. Así que les recomendamos, les aconsejamos a todos nuestros participantes que por favor se registren a Empower Women para que puedan acceder tanto a la grabación de este primer seminario virtual como a las diapositivas, que tengo entendido que algunos participantes no pudieron verlas, y esto puede ser por la conexión de internet. Así que esperamos verlos presentes en el Empower Women, y nuevamente muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a nuestros participantes y muchas gracias a todos por tan lindo seminario. Hasta luego.